Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días para todos. El Padre les bendiga en esta mañana. Saludos. A ver por aquí quién tenemos ya conectado. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Muy buenos días. El Padre les bendiga y los ayude. Saludos en esta mañana. ¿Quién más por aquí entonces? Por allá. Bueno. Entonces aquí estamos agradecidos con el Padre por este tiempo, por nuevamente poder compartir juntos esta vida de fe por un día más, porque bueno, con el entendimiento sabemos que un día más significa un día menos y bueno, estamos hoy más cerca que cuando creímos al principio y el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Ahí está mi hermana Mariela, buenos días, el Padre la bendiga. Mi hermana Mariela es de Bucaramanga, la ciudad bonita, ya con don Alfonso. Rafa Peralta, Padre te bendiga, saludos, buenos días. Y bueno, entonces sin más dilación, hermanos amados, vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia, a su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea el Padre en esta hora, a través de la palabra escrita, por medio de esa revelación gloriosa, maravillosa de su Santo Espíritu, mostrándonos, manifestándonos a su Hijo Jesucristo, y pudiendo pues ver en Él y a través de Él esa buena voluntad suya, perfecta y agradable para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Dios el Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios de los vivos, por este tiempo que yo y mis hermanos podemos venir puestos de acuerdo delante de ti, reconociendo y confesando, Padre, tu deidad de exclusividad como el único Dios verdadero, creador de cielo y tierra, de todo cuanto existe y de todo cuanto hay. Y también, Padre nuestro, para reconocer y confesar a tu Hijo Jesús el Cristo, al que enviaste a este mundo, como único, suficiente Señor y Salvador de nuestras almas. Para manifestar, Padre nuestro, que ha sido de tu gracia, tu misericordia, tu amor y tu bondad, la que hoy, Padre, nos permiten estar delante de ti, Padre, postrado, Señor, delante de ti, clamando, Señor, y agradecido, Señor, por esta salvación tan grande, por esa misericordia que has tenido para con nosotros, Señor. Venimos por esa misma fe, Señor, clamando y pidiendo en esta hora que seas tú prosperando este tiempo y ayudándonos, Señor, obrando con tu Espíritu Santo, abriéndonos las Escrituras, mostrándonos, Señor, y a través de ellas pudiendo ver a tu Hijo Jesucristo y esa obra gloriosa, maravillosa, ese plan eterno de redención, Padre, que tú por medio de él, Señor, estás llevando a cabo, Padre nuestro. Por favor, obra con tu Espíritu Santo, con poder y gloria, revélanos a tu Hijo Jesucristo, Señor. Manifiéstanos, Señor, tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre nuestro, y a tu gracia, Dios bendito, a tu buena voluntad nos encomendamos, y en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Bueno, entonces bien, continuamos, mis amados hermanos, con el estudio sistemático de esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, y vamos a ver entonces en esta hora los versículos entonces 8, 9 y 10 para ya pues terminar esta primera porción del capítulo 2 y sin falta Dios mediante esta noche entonces vamos a hacer ya lo que es las conclusiones. Bien, entonces bueno, vamos a, como les digo siempre, tratar de pues entonces meternos en el contexto y bueno, entonces voy a leer desde el 2, nuevamente del 1 al 10 para que entonces haya contexto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados y delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Vamos entonces a ver, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, mis amados hermanos, entonces vean, recordemos bien, desde el principio. La Biblia nos está dando entonces testimonio acerca de lo que es la verdad. La verdad que entonces está manifiesta en la Biblia, en la palabra, en la palabra de Dios. Desde el principio, entonces, vemos cómo Dios habla y se manifiesta al hombre, pero también vemos efectivamente que ese árbol, entonces, que Dios plantó en el huerto es el árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Y vemos cómo entonces Dios le da mandamiento al hombre y le dice que de todo árbol del huerto puede comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Siempre, siempre debemos entonces enfocarnos en el principio, hermanos amados. No es que no avancemos, sino que lo que todo el tiempo debemos tener claridad es acerca de, entonces, el principio. No, conocer el principio es básico y tenerlo, digámoslo, como se dice, claro y presente todo el tiempo es primordial. Bien, entonces que eso es lo que Dios en la palabra nos está dando testimonio acerca de esa manifestación, esa revelación de Dios para la criatura a través de su palabra, entonces dándole mandamiento. Pero, como les decía, entonces también vemos cómo la Biblia misma nos da testimonio acerca de que la serpiente es astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Acuérdense, es una criatura de Dios. Ese ser es una criatura de Dios. Es un ser creado por Dios. Creado por Dios para sus planes y para sus propósitos. Hecho entonces, o creado de acuerdo a esa naturaleza que existe o que hay en Dios, que Dios es amor, dándole entonces como tal, pues, eso que hemos hablado y hemos estudiado, voluntad o libre albedrío, la capacidad, escúchenme bien, de poder entonces ser ética y moralmente y de todas las formas correctos y justos delante de Dios. O también con la capacidad de igual manera de no serlo. ¿Ve? Porque entonces, otra vez, retomando el concepto, debe haber la opción de escoger. Debe haber blanco y también debe haber negro para poder entonces escoger. Debe haber derecha y debe haber izquierda. Debe haber entonces bien y debe haber mal. Debe haber vida y debe haber muerte. Todo el tiempo entonces, siempre. Las personas cuando pues de alguna manera están con el entendimiento entenebrecido y pues están bajo la autoridad de Satanás y llenos de argumentos, entonces, pero si Dios es amor, entonces ¿por qué permite el mal? O ¿por qué entonces si Él entonces creó todas las cosas, entonces ¿para qué puso ese árbol ahí del conocimiento del bien y del mal? ¿Para qué entonces la muerte? No le vemos sentido, no le hallamos sentido. Porque para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. ¿Por qué? Porque entonces se han de discernir espiritualmente. Allá en Corintios, ¿lo recuerdan? Para el hombre natural las cosas del espíritu son locura. O sea, para el hombre natural las cosas de Dios son locura. Y pues entonces efectivamente Dios mismo está diciendo en Isaías capítulo 57, porque mis caminos no son sus caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Para el hombre natural, entonces, las cosas de Dios, las cosas espirituales, son locura, porque se deben discernir espiritualmente. Y discernir espiritualmente, entonces, es poder entender que Dios es Dios soberano, que Dios es soberano, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que el mundo entero y todo lo que en ellos, las cosas que en ellos hay, le pertenecen a Él, son
suyas. Eso es algo que entiéndame. No se puede, el ser humano no puede discernirlo. Por eso se levantan siempre entonces esa fortaleza de esos argumentos y está entonces de continuo, siempre blasfemando en contra de Dios. Muy injusto Dios, a mí no me parece todo esto. Claro que sí, ¿por qué? Porque pues entonces no le parece, no hay injusticia en Dios y no tiene nada sentido, porque entonces de alguna manera esa, digámoslo así, condición misma de pecado, esa condición misma entonces de tinieblas, hace que pues no tenga entendimiento acerca de esa soberanía de Dios y el entonces ver cómo claramente cuando ya por el Espíritu Santo ese velo es quitado y existe y hay la revelación, poco a poco vamos entonces comprendiendo. Es que Dios es soberano. Y todo lo que usted y yo vemos y todo lo que somos y todo lo que existe y las cosas que existimos fuimos creadas por Él, para Él y de Él. Y entonces seguidamente confesamos, a Él sea la gloria. ¿Recuerdan? Vamos allá a Romanos entonces, que es el acto seguido, 11, capítulo 11. ¿Ven? De manera magistral el Espíritu Santo aquí a través del apóstol Pablo nos está entonces manifestando ese plan, nos está entonces revelando ese misterio, acuérdense, el misterio de Jesucristo, el misterio del Evangelio de Jesucristo. Siempre, siempre, acuérdense que esto es entonces siempre, constante, en las epístolas, en el testimonio de los apóstoles, lo que usted y yo entonces estamos viendo es la revelación de Jesucristo, la revelación del misterio del Evangelio, ¿eh? Que se había propuesto en él, entonces en Cristo, reunir todas las cosas, de las que están entonces en los cielos y las que están en la tierra, de entonces hacer de los dos un solo pueblo, de los gentiles y de los judíos, la iglesia, la familia de Dios. Ok. Y entonces aquí está el apóstol, hermanos amados, explicando nuevamente, como siempre, esa voluntad, ese misterio, ese propósito de Dios. Y como lo que entonces queda claro es que siempre, desde el principio, esa, digamos, criatura, ese ser Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo, está cumpliendo ese, digámoslo, papel maravilloso de personificar el mal. Acuérdense, él es el que le da origen al pecado y a la maldad. Él es el que lo personifica. Él es la personificación del mal. Él es la personificación del pecado. Por eso Dios le llama nuestro Padre, nuestro Señor mismo Jesucristo, dando testimonio acerca de Él. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 7 dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo testifico acerca de Él, que sus obras son malas? ¿Eh? Esa criatura, creada por Dios como un ángel de luz, como el sello de la perfección de Dios, perfecto eras en todos tus caminos, dice la Biblia, hasta que se enalteció tu corazón y pecaste. Ahí tenemos el testimonio, Ezequiel, capítulo, ¿cuál era? Se me pasa, 28, Isaías, capítulo 14. Repasémoslo, de todas maneras es bueno siempre pues estar así con la escritura. Ahí ya tenemos el testimonio, pero bueno, retomando, esa criatura es la que personifica el mal. Y entonces, efectivamente, en esa personificación del mal, entonces está siendo opuesto a lo que entonces de alguna manera nosotros vemos es el bien.
Y el bien es que no coma del árbol, ¿se acuerda? Eso es el bien. ¿Cuál es el bien? No comer, no comerás. Ese es el bien. Y el mal, desobedecer, comerás y pues la consecuencia, morirás. Pero la serpiente entonces tiene también, esa es la teología, acuérdense, la teología de Dios. Ese es el conocimiento que Dios le está dando al hombre. Pero la serpiente tiene también su teología y tiene también entonces su interpretación acerca del conocimiento acerca de Dios. No morirá, sino que sabe Dios que el día que de él coma ciertamente serán abiertos vuestros ojos y seréis igual a Dios. ¿Qué quiero entonces que digamos? ¿Por qué es importante que retomamos? Entonces, pero perdón, entonces aquí no lo leí por fin, vamos nuevamente se me iba pasando en Romanos 11 porque no lo hemos leído, donde entonces extasiado por esa revelación gloriosa y maravillosa que está recibiendo en el mismo momento que está escribiendo el apóstol, allí en el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. Lo voy a dejar hasta ahí. ¿Qué es lo que está aquí entonces manifestando y dejando claro el apóstol? El Espíritu Santo por medio del apóstol. Él está extasiado. Oh profundidad. Está maravillado él mismo de la revelación que está recibiendo, que acaba de recibir, de lo que acaba de escribir. Él está extasiado. ¿Y de qué está entonces extasiado? ¿Qué ha estado explicando aquí? Hemos visto ya el Evangelio, el misterio del reino de los cielos, de cómo Dios entonces, el Padre ha planeado desde antes de la fundación del mundo esa voluntad suya, esa redención por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y donde entonces esa voluntad se está llevando a cabo entonces de manera soberana, por medio de Él, en su libre albedrío, en el uso pleno de su libre albedrío, de poder entonces hacer misericordia y también hacer justicia y juicio. Sin que nadie reciba injusticia, acuérdese, habrá injusticia en Dios de ninguna manera. No lo podemos pensar. No lo podemos pensar. Entonces aquí él está maravillado. Leamos con con el contexto anteriormente. Usted se puede dar cuenta de eso. Ya los que la han leído o los que han estudiado se van a dar cuenta que de eso es lo que está haciendo, está hablando. Y que está entonces maravillado es de ver cómo Dios es Dios. Es que ese es el conocimiento más profundo y más alto y más elevado que extasía y sacia el ser humano. Tener la claridad, la capacidad de con todo su ser, escúchenme bien, sin un ápice, sin una pizca de todo su ser, estar persuadido de que Dios es Dios, de que Dios es Dios soberano y de que no hay injusticia en Él, de que Él es la roca cuya obra es perfecta. ¿Se acuerdan la oda? Esta es la oda de Moisés en Deuteronomio. ¿Recuerdan Deuteronomio? Es el, digámoslo, resumen ya de lo que es el ministerio de Moisés y el resumen, digámoslo, de su experiencia con Dios. Y es cántico de Moisés, recuerdan, 32 de Deuteronomio. Escuchad cielos y hablaré, y oigan la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como rocío mi razonamiento,
como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Es lo más grandioso y lo más maravilloso, ¿no? Es que es el cántico. Es entonces la manifestación del gozo de haber sido y estar entonces conmovido por la revelación que Dios le ha dado acerca de sí mismo. Esto es lo mismo que está ocurriendo aquí. Y entonces siempre, acuérdese, el punto aquí es que hay el Dios que habla y que dice y manifiesta la verdad, y está el Espíritu de verdad, y está entonces el Dios de este siglo que habla y dice mentira, el espíritu de desobediencia, el espíritu de rebeldía. Y todo es entonces maravilloso cuando aquí él concluye, porque de él y para él y por él y para él son todas las cosas. Porque no hay nada, escúchenme bien, más grandioso ni más maravilloso que poder entonces entender bien cómo esas tinieblas, esa obra diabólica, satánica, entonces mintiendo y degradando y denigrando a Dios y blasfemando en contra de él y mintiendo acerca de él, está haciendo entre el propósito y el plan de Dios maravilloso, útil, para que entonces efectivamente ese plan suyo se lleve a cabo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que has enviado. Y lo que hace entonces la obra de las tinieblas trayendo mentira, es que entonces en sus santos, en sus escogidos, en los que a él en su voluntad le ha placido manifestar su misericordia, nos incita, nos lleva a anhelar y a desear cada vez escudriñar y aprender más, estudiar y ver por medio de la Biblia y a través de la oración, clamar, pedir por revelación. Eso es maravilloso, mis amados hermanos. Porque entonces nos incita, nos hace que nos esforcemos entonces por estudiar, nos esforcemos por aprender más acerca de esa verdad, con el ánimo y con el deseo entonces en nuestros corazones por la obra gloriosa, maravillosa del Espíritu Santo que ha sido y está dado para que entonces nosotros seamos obedientes a Dios. Éramos rebeldes, dice claramente, hijos de ira, desobedientes, lo mismo que los demás. Pero ahora entonces no, nos he puesto un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que entonces seamos obedientes. Y como entonces ahora esa obediencia, ese mandamiento suyo es predicar el evangelio a toda criatura, y es entonces, y conocemos que su voluntad es que te conozcan a ti, el Padre, y al Hijo Jesucristo, al que envió al mundo, entonces nos esforzamos por conocer mejor y más profundo, nos esforzamos por estudiar, nos esforzamos entonces por clamar y pedimos y rogamos, imploramos que el Señor traiga conocimiento y nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para poderlo servir y para poderlo obedecer y para poder dar testimonio eficaz acerca de él. ¿Ven qué maravilloso, mis amados hermanos? Entonces, eso está cumpliendo un plan y está cumpliendo, digamos, un propósito maravilloso dentro del plan de Dios. Y no debemos entonces quejarnos, no debemos lamentarnos, sino que más bien debemos, como les digo, entender y pues darle gracias a Dios, como dice la Biblia misma, por todas las cosas. Porque a los que le aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y no hay excepción, todas, incluida entonces la mentira y el engaño y las blasfemias y todo lo que entonces Satanás está haciendo él y sus ministros, torciendo entonces las escrituras.
torciendo las escrituras. ¿Ven? Porque todo entonces, como ya ahora sí, resumen el mismo versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, aquí es el punto. A Él sea la gloria por los siglos. Por los siglos. Amén. Ese es el centro, ese es el foco. Todo está girando en torno a la gloria de Dios. Eso ya, entonces, gracias al Señor, hoy tenemos revelación. Todo lo hizo por Él, para Él, y es de Él, por su gloria, para su gloria, por su gloria y para su gloria. Pero ese personaje que personifica, valga la redundancia, ese ser, perdón, que personifica el mal, Chaitán, el Satanás, el enemigo, el que se opone a la voluntad de Dios. Ya hemos entonces con el entendimiento visto que la voluntad es su gloria. Y entonces él se opone a que Dios sea glorificado. A que ese propósito suyo de hacerlo todo por él, para él, por su gloria, para su gloria, no se lleve a cabo. Por eso él desde el principio lo que está haciendo es manchando la gloria de Dios. Manchar la gloria de Dios. Que la criatura no glorifique al Creador. No hay otro objetivo, entiéndame, no hay otro propósito. No hay otro propósito. Entonces, miremos rápidamente un momento aquí en Pedro, en segunda de Pedro. Espérenme, estoy un poquito... Sí, segunda de Pedro. Capítulo 3 de segunda de Pedro, hablando acerca de el día del Señor, de la manifestación del día del Señor. Y entonces está diciendo ahí claramente que se burlan acerca de cuándo va a ser cuándo va a ser el día del fin. ¿Cuándo es que por fin, cuándo es que va a llegar el día, el juicio final? Porque, buenos días, porque todo el tiempo estamos, desde el principio estamos escuchando acerca del juicio final y bueno, y dele con la cuestión de que va a haber un día donde Dios va entonces a derramar su ira y va a juzgar. ¿Y cuándo? Pero dígame cuándo, si es que llevamos en esto cuánto tiempo. Y dice claramente entonces que se levantarán burladores diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los primeros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como el principio de la creación. Aquí no, vemos que el hombre peca y hace lo que le da la gana y blasfema y insulta y hace lo que quiere. ¿Y cuándo? ¿Dónde ve usted pues de que ocurra algo? Pero dice claramente entonces que estos ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos los cielos y la tierra por la palabra de Dios y también y que proviene del agua y por el agua subsiste y que el mundo entero anteriormente pereció por agua. Que Dios ya dio y en la Biblia está el testimonio acerca de que es efectivo, que va a ser juicio. Ahí está el diluvio universal. Ahí está el diluvio universal. Ayer veía entonces una iglesia, digamos, de las que están ahora entonces, y hacía una iglesia, vaya, que tenía un credo, que no sé ni cómo explicárselo, pero ustedes ya nosotros conocemos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en su Hijo Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo y en la iglesia, y sí, perfecto. Son credos que son, digamos, parte de esa tradición, de esa confesión de fe que Dios ha conmovido a hombres santos, piadosos, para que se paren entonces cuando efectivamente surgen esas, digamos, herejías del diablo. Y bueno, para no hacerles largo, decía entonces el credo, una mujer era la pastora, creo
y toda la congregación, y no pequeña, y no en un edificio, digamos, de medio pelo. Y decía, creemos en el Dios binario, cuyos títulos entonces no son, ¿cómo era? Ay, para decir el las los. Creemos en el Dios binario, cuyos títulos entonces son impersonales. En fin, y decía, creemos en su Hijo Jesucristo que tuvo dos padres y que usaba túnica. Pero después entonces lo que quiero es que vayamos rápidamente y decía entonces en la revelación del Espíritu, que es un rayo y lo fragmenta en muchos colores. Ya ustedes saben entonces de qué tipo de ideología entonces era con esa iglesia. Pero lo que quiero que veamos es cómo efectivamente entonces hoy en día usted sabe el símbolo del arco iris se está usando y lo están, digamos, lo están usando como señal de inclusión y de amor y de manifestación de esa diversidad que hay en Dios. Y resulta que eso es el juicio de Dios, lo que le está recordando a Dios. Si hay algo que sirve o para lo que es señal el arco iris, es para recordar que Dios no miente y que sin falta un día todos los pecadores, todos los hombres, perdón, recibirán su juicio. Unos para su misericordia y otros para su justicia. ¿Ven? Pero, en fin. Finalmente, entonces, enfoquémonos allá en Juan, en Segunda de Pedro, capítulo 3, dice en el 15, cuando entonces explica por qué es que el Señor aún no ha venido y tener entendido de que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, escuchen bien, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay, óigame bien, para el propio apóstol Pedro, que es el que escribe, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propio beneficio. Este es el puntico. Los inconstantes e indoctos tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Perdón. ¿Ve? Entonces, tuercen las escrituras. Tuercen las escrituras, y ese torcer las escrituras, entonces están profesando ser sabios, se hicieron ¿qué? Necios. Y el capítulo 1 de Romanos, usted y yo nos vamos a dar cuenta a qué es entonces lo que el Señor está mostrándonos, está manifestándonos, es lo que causa eso. Y es que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Entonces su corazón y su pensamiento fue como entenebrecido. Punto. Y que entonces ese entenebrecimiento es lo que hace que, aunque las cosas entonces de Dios estén de alguna manera entonces dadas en su palabra de forma clara, precisa y concisa, se convierta en algo que no es de alguna forma fácil de entender. Y eso en nosotros lo que produce, ya les dije el efecto que produce, nos hace ¿qué? Esforzarnos más, acuérdense, nos hace escudriñar más, nos hace estudiar más. Miren, vea, para esta enseñanza que yo estoy en este momento dándoles a ustedes, es realmente el fruto de una labor
de escudriñar, de leer, de orar, en toda la noche meditar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Lo que les repito, he tenido que leer, he tenido que estudiar, he tenido que desvelado pensando. ¿Por qué? ¿Gracias a qué? Gracias a esos inductos que tuercen las escrituras, gracias a la obra del mal. Porque si no fuera por eso, entonces, y no existiera, de manera natural, aquí entonces leeríamos tranquilamente. Y leeríamos tranquilamente y no habría necesidad de hacer ningún tipo de, como les digo, de orar, de rogar, de implorar, de estudiar, de escudriñar. Porque simplemente es cuestión de leer. Vamos a mirar rápidamente a lo que quiero. Entonces, que en Efesios, vamos a Efesios, capítulo 2, ¿cierto? Versículo 8. Entonces, tengo aquí a la hermana Cheli, al hermano Juan Manuel conmigo, que es el público, pero si alguno quisiera participar de manera rápida allí, entonces también les agradezco. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Una frase no muy larga. Quiero preguntarles, ¿por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? ¿Ok? ¿Por qué somos salvos? ¿Ok? Por medio, vea, ok, mire, bien. Por medio de la fe, dice aquí el pastor Juan Manuel, dice la hermana Cheli, porque Dios es soberano. ¿Por qué somos salvos? ¿Por qué somos salvos? A ver, alguien ahí rápidamente. Ya nos va a acabar el tiempo, es que no alcanza. ¡Ah! ¡El pastor Juan Manuel! ¡El pastor Juan Manuel! ¡El pastor Juan Manuel! ¡Por gracia! ¡Ay! Si no hubiera la obra satánica, diabólica, si no existiera el mal, si no estuviera el pecado, así, ya, es que ahí está escrito. No da pie a interpretación, no da a pie a déjenme yo miro, no da pie a nada. No ve que ahí dice claramente, por gracia sois salvos. La pregunta que yo le dije fue, ¿por qué somos salvos? Y ahí dice claramente que es por gracia. ¿Ve? Que la causa, ¿se acuerda que hacemos la causa, proceso y consecuencia? La causa es la gracia. Y ya sabemos entonces qué es la gracia o no, todavía está claro. Acuérdense, vea, aquí está. Según el puro afecto de su voluntad. La gracia es que de manera soberana Dios, en el uso pleno de su libre albedrío, decide dar misericordia. Mostrar su misericordia, su favor, a un remanente. ¿Ve? Sin injusticia. Porque acuérdese que está mostrándole a ese remanente que es que pecador igual. O sea, no hay acepción de personas para con Dios. Que estando todos muertos en pecados y delitos, ¿se acuerda que lo dice aquí? Siendo de vosotros hijos de ira lo mismo que los demás. Pero la gracia, acuérdense, el favor inmerecido. La buena noticia es del Evangelio y dice claramente allá en Primera de Juan, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Esa es la buena noticia. Gracia sobre gracia. Que mi pecado se lo está imputando al Hijo y su justicia me la está imputando a mí. Gracia
sobre gracia. Que no hice nada, no he hecho nada para merecerlo, pero sin embargo a Dios en su voluntad le está placiendo dármelo. ¿Qué? Justificar delante de Él por medio de la obra de su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Pero ahí está claro. Está claro. Pero sin embargo entonces, como les decía, la obra satánica, la obra del pecado. ¿Por qué? Porque entonces simplemente aquí está claro y entonces dice que la causa, la razón por la cual somos salvos, que el plan de redención, la causa, lo que causa la salvación, es la gracia de Dios. Es la misericordia, el amor, la bondad que Dios decide de manera soberana manifestar. Ahora sí, dice entonces, por medio de la fe. Y entonces si yo le pregunto, ¿cómo somos salvos? ¿Cuál es la respuesta? Ah, ¿sí ve? El proceso es que somos salvos por medio de la fe. Entonces la causa es la gracia, el proceso es por medio de la fe y el resultado es la salvación. Y entonces, finalmente, dice de manera majestuosa y maravillosa, y esto no de vosotros. ¿Qué? No de vosotros. ¿Qué no de vosotros? Pues es don de Dios. ¿Qué no es de vosotros? Nada es de vosotros. Nada, 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 nada. Ni la gracia, ni la fe, ni la salvación. Nada es de vosotros. Esto no es de vosotros. Nada, nada de lo anterior. Entiéndame, en el mismo contexto. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nada, 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 nada es de vosotros. Sí, mi hermano, ven, dice que entonces la fe no es de vosotros. La gracia no es de vosotros, y la salvación no es de vosotros. Nada es de vosotros. Sino que todo es ¿qué? Don de Dios. Todo es de Él, por Él y para Él. Esto no es de vosotros. Nada, nada. La gracia no es algo que usted o yo nos merezcamos. La fe no es algo que usted o yo tengamos. La salvación no es algo que usted y yo podamos decidir. Nada, 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 nada es de vosotros. Nada es de vosotros. Todo está haciendo y se está llevando a cabo por medio de Él y gracias a Él. De nosotros no es la gracia, de nosotros no es la fe, de nosotros no es la salvación. Esto no es de vosotros. Este es el plan de redención del Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellas hay. Conforme así como dice aquí mismo en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Ven? El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero estamos argumentando y estoy explicando y estoy predicando y estoy enseñando gracias a que las tinieblas, a la obra satánica y diabólica que cambia la verdad de Dios por la mentira. ¿Ve? Porque entonces el punto aquí es que de esta escritura entonces la tuercen como todas las demás
para su propia perdición. Miren, el punto es que tenemos que establecer, porque hemos hablado acerca de reforma, que el Señor está haciendo una reforma, que nos está reformando. Acuérdense, nos está llevando al estado ¿qué? Original. No es una remodelación. Sí, por el contrario, lo que estaba era entonces llena de remodelaciones la iglesia y nos está entonces quitando esas remodelaciones. Porque entonces siempre, acuérdense, tienen que y surgen las mentiras y los engaños y los argumentos en contra de la verdad de Dios. Y lo que entonces es la verdad de Dios es que, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Y aclara, y da entonces el entendimiento del Espíritu Santo. ¿Por qué se está esforzando entonces el Espíritu Santo por hacer esa claridad, esa aclaración? No por obras. Ojo, no por obras. Para que ninguno se gloríe. De una vez, si me vean, de una vez. Y esto no es de vosotros, o sea, entiendan, aquí no hay, en esto no tiene participación la criatura, es único y exclusivo del que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. Es el plan soberano de salvación que el Dios eterno estableció desde antes de la fundación del mundo. Y que esta creación, este mundo, es el escenario donde Él, el artista, pone en marcha su obra. Punto. No por obras, para que ninguno se gloríe. De una vez, si ven que de una vez, porque como no conocemos las maquinaciones del diablo, porque ya entonces, escúchenme bien, no es que esto sea una sorpresa, ni una novedad para Dios, ni para, sino que ya sabe y conoce quién es y todas las cosas y cómo opera. Entonces por eso de una vez se adelanta. No por obras para que ninguno se gloríe. Para que haya entonces pleno entendimiento una y otra y 800,000 veces, claridad, discernimiento, que es por su gloria, para su gloria, y que esa su gloria es la que está desde el principio buscando. Es la razón. ¿Ve? Entonces, no. Como les digo, hay que establecer. Hay que establecer, entonces. Porque si hablamos entonces de reforma, aquí, muy claro, les he hablado acerca de las dos corrientes. Un hermano me decía la vez pasada, pastor, es que no debemos entonces caer de pronto en aquí. Sí, claro que sí, porque es que la iglesia, acuérdense, la iglesia es apostólica. Una iglesia apostólica, cristiana. También les decía que era católica, pero entonces el término todavía no, entonces vamos a esperar que haya un poco más de madurez para poderlo manejar. Pero entonces por lo menos dijimos que la iglesia es apostólica. Apostólica es que está entonces, como lo dice aquí mismo en el versículo 20 más adelantico, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea que entonces volver, la reforma es traer a la doctrina de los apóstoles, a lo que enseñaron los apóstoles. Pero sobre lo que enseñaron los apóstoles, entonces usted sabe lo que edifica el Señor, el diablo también edifica su iglesia, llamémosla así. Y a raíz de eso, entonces, hoy lo que usted y yo conocemos es que hay dos corrientes que es con las que se van a identificar. Les estoy hablando de manera práctica para que haya entendimiento. No porque entonces ahora nosotros entonces somos de Apolos o no somos ni de Apolo, no somos de Apolo, como dice allá en Corintios. Dice, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, y él aclara con toda la humildad que tiene el apóstol Pablo,
Yo no morí por ustedes para que no me idolatren. Sí, sí, Pablito, pero era que usted todavía no tenía ni siquiera el entendimiento, la claridad acerca de la magnitud de la obra que el Dios vivo iba a llevar a cabo por medio de usted. Porque allá en Corintios dice, entonces, unos dicen que son de Pablo y otros dicen que son de Apolos. No somos de Apolos, pero sí somos de Pablo. Por supuesto que sí, claro que sí. ¿No ve que Pablo es el fundamento, es el apóstol de Jesucristo? Ya está claro y manifiesto. Cuénteme cuántas cartas de Apolos ustedes conocen. Pablo solito escribió más del 65% del Nuevo Testamento. Pablo solo, Pablo solo, solito, predicó en todo el mundo conocido a Jesucristo. ¿Ve? Entonces, por supuesto, el fundamento es los apóstoles, estamos claros, pero para materia de conocimiento, hoy en día entonces hay pensamientos que hay, es entonces los pensamientos que están basados en un hombre que usó el Señor, un instrumento en la reforma del 1500, que se llama Juan Calvino, pero ese es el fundamento que Dios estableció y después, y por supuesto, Satanás edificó también. Y entonces puso una persona que se llama Arminio. Y ahí entonces hay dos pensamientos, dos corrientes, el arminianismo y el calvinismo. Entonces, el apóstol Pablo escribió esto, el testimonio de Jesucristo. Y está diciendo claramente que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Esto, nada. Ni la salvación, ni la fe, ni la gracia, nada proviene de ustedes. Todo es regalo de Dios. Todo es obra de Dios. ¿Y por qué entonces estoy esforzándome? Porque, pues, como le digo, porque entonces ya esa corriente contraria que lanza el diablo, Satanás, está o promueve diciendo que efectivamente el hombre, el ser humano, tiene como requisito para salvarse que tener fe. Y entonces hablan y dicen que la salvación se está llevando a cabo producto de la fe del hombre. Y que esta porción que acabamos de leer y todo lo que antes alcanzamos a ver antes, y cuando habla acerca de predestinación y de elección, ojo cómo funciona. Le estoy abriendo el panorama para que tenga claridad. Les estamos abriendo el panorama para que tengamos todos claridad. Al hablar aquí de predestinación y de elección, que es un tema bíblico y que no se puede quitar ni borrar, entonces fácil. Dios desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, Dios en su omnisciencia está mirando al futuro y Él puede ver claramente quién va a tener fe. Y efectivamente entonces su voluntad se la manifiesta a esos escogidos. ¿A cuáles escogidos? A los que Él ya desde el principio vio que iban a tener fe. Ojo, entonces la agarra en esa, digámoslo así, posición. Están diciendo que el hombre, que el ser humano, es el que tiene esa fe que puede salvarlo. ¿Ve? Y que ahí entonces, yo no sé cuántos recuerdan que desde este versículo fue que empezó a trabajar con nosotros el Señor en todo este proceso que llevamos.
empezando a hablar y a repetir este versículo y lo empezamos a estudiar, ¿se acuerdan? Y que en los miércoles era la enseñanza de Efesios 2 y ya decirnos claramente que no, que la fe del Señor entonces ya ustedes conocen, que es como una semilla. Está diciendo, si tuvieres fe, aumentanos la fe. Y entonces está haciendo la claridad entre lo que es la fe de Dios, dada por Dios, y lo que es entonces, claro, la fe que existe, esa convicción, esa confianza que hay, esa capacidad de creer que existe, que hay en el hombre. Porque claro que sí, existe, hay esa capacidad de creer en el hombre. De creer entonces en el hombre, de que mañana esta noche va a caer el doble cero. Esa capacidad que hay en el hombre de creer que su mujer no se va a dar cuenta a dónde estuvo anoche y que nadie lo vio cuando se estaba robando eso en el supermercado. Esa capacidad de creer que efectivamente, entonces, aunque usted actúe mal, las cosas van a salirle bien. Porque hay un Dios misericordioso que nunca lo desampara a uno y nunca lo deja. Claro, esa es la entonces capacidad. Manifiesta con eso que el hombre tiene la capacidad de creer, porque Dios se la dio. Porque Dios se la dio, porque Dios se la dio. Porque entonces, si no tuviera esa capacidad, cuando Dios lo creó, no le hubiera dado esa capacidad, entonces cuando Él le fuera a manifestar su salvación, ¿cómo podría hacerlo? ¿Sí tiene sentido o no tiene sentido? Pero ahí es donde se confunden. Porque entonces están confundiendo esa capacidad de creer que Dios le dio al hombre con la fe, con la capacidad entonces de poder entender su plan de salvación, que se está llevando a cabo por medio y solamente a través de la obra gloriosa y maravillosa del Santo Espíritu de Dios. Porque para el hombre natural las cosas del Espíritu son la cura. La salvación es espiritual, es un tema espiritual. El hombre no tiene dimensión acerca de la consecuencia del pecado, ni de la responsabilidad por el pecado. Por más religioso que sea en su corazón, entre más religioso sea, más a sí mismo se excusa y se justifica. ¿Se acuerda? Gracias, Señor, te doy, el fariseo, conocedor y hacedor de la Biblia, de la palabra de Dios. Gracias, Señor, te doy, porque no soy como ese publicano, pecador. Entonces, ahí es donde, como tal, se enreda la viola. Porque entonces ellos están y van a tratar todo el tiempo, siempre, de argumentar en contra de Dios. Y el argumento aquí, claro, es que el hombre pone su granito de arena. Recuerden, Dios propone y el hombre dispone. Pero tiene que tener, ¿se acuerda que le dicen a uno? Pero le dicen a uno no, uno le decían a uno y uno le decía, uno predicaba, pero tiene que tener fe, tiene que creer. Tiene que tener fe, tiene que creer, pero si pida pero con fe, porque y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la pregunta aquí rápidamente, porque ya el tiempo se agota, aunque terminamos entonces y hacemos la conclusión,
Es como ora usted o cómo oramos entonces nosotros, las personas realmente cuando entonces hay piedad. ¿Cómo oramos entonces por las personas? ¿Cómo ora usted por ese familiar entonces, por ese esposo que no se ha convertido? ¿Cómo ora entonces usted por esa persona que, compañero de trabajo? No solamente ahora con el conocimiento, sino cómo ha orado, cómo ora. Señor, a ver si oran así. Señor, permítele, por favor, que use su fe para que crea. ¿Sí? ¿Ustedes oran así? ¿Ustedes oraban así? ¿Cómo le piden a Dios? ¿Cómo le pedían a Dios? ¿O cómo le piden a Dios todavía? Hoy y antes. Bien, que me diga rápidamente cómo le ora a Dios, cómo le pide a Dios por esa persona inconversa. Señor, por favor, te oro, te pido, Padre, por favor, que esa persona use su voluntad y esa fe que hay en ellos para que pueda, para que crea en tu Hijo Jesucristo, Señor. Señor, que use su fe, que use su voluntad para que crea. O usted ora de alguna manera, ayúdalo para que pueda y se arrepienta y crea en tu Hijo Jesucristo. ¿Cómo ora? ¿Cómo ora? Antes y ahora. Para que vea que de igual manera tampoco, antes tampoco, nunca. Nunca, 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 nunca. Es que usted no, eso es, pero pareciera que fuera absurdo, pero como es las tinieblas, tuercen y lo ponen como lo necesiten acomodar. Señor, yo te pido que lo ayudes para que él use la fe que hay en él. No, siempre está diciendo, Señor, guíalo al arrepentimiento y dale la fe en tu Hijo Jesucristo. Porque la fe es don de Dios. Porque la gracia es don de Dios. Porque la salvación es don de Dios. Porque todo es y proviene de Dios. No es que Él es el que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad en vosotros, porque entonces a vosotros se os ha concedido que no solamente creáis, sino que también padezcáis por Él. ¿No ve que la fe es la que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Dios produce la fe, Dios es el que da la fe. La fe que es en su Hijo Jesucristo para salvación. Y es obra de Dios. Pero entonces, ¿por qué me estoy esforzando en aclararle? Porque existe o hay una doctrina que dice lo contrario, que la fe, que la salvación no es por gracia, sino que la salvación es por la fe. Y que es primero la fe y que esa fe, resultado o producto de esa fe, ocurre la salvación. Pero lo que la Biblia está diciendo es que no, que por su gracia Dios da la fe para que sea salvo. ¿Ve? Entonces, por eso está esta controversia, por eso está esta explicación, por eso está esta enseñanza, por eso está esta predicación. Porque existe, porque hay entonces, contrario a lo que de manera natural la Biblia dice y enseña, argumentos que Satanás, el diablo, ha levantado con esos instrumentos suyos que tuercen las escrituras para entonces traer confusión. Y las personas entonces efectivamente están entonces creyendo efectivamente que por su fe pueden salvarse, porque crean, entonces puedan salvarse. Pero la Biblia está diciendo es que la fe es el proceso, es el medio, no es la causa. La causa es la gracia de Dios. Y que esa
salvación es por gracia, pero se lleva a cabo por medio de la fe. Y que es don de Dios. Entonces Dios lo salva por gracia. Nos salva por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Pero esa salvación que Él nos está dando por gracia, la está llevando a cabo a través de ¿qué? De darnos la fe, de permitirnos ver a su Hijo Jesucristo. ¿Se acuerda que lo dice claramente así? Para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda y tenga, y yo lo resucite en el día postrero. ¿Qué nos permite entonces ver? Efectivamente, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí volvemos al nudo. Vea, seguimos entonces, no me voy a, porque ya el tiempo, pero lo retomamos en la noche para ya dar las conclusiones en Hebreos. Lo dejamos ahí, pero ya sabemos, entonces yo también, todos sabemos, Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 vamos a arrancar, Dios mediante, hoy a las 7:30 de la noche para terminar lo que es ya este último capítulo, este último versículo, el 10, y hacer la conclusión general. ¿Les parece? Entonces, bien, vamos a despedir el tiempo con orando juntos, Padre nuestro, de nuevo. Entonces, hoy a partir de las 7:30 vamos a terminar de ver el concepto de lo que es, digamos, a desarrollar, perdón, el concepto acerca de el versículo 10, para que entonces ahora sí tengamos todo el panorama completo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén y amén. Bueno, feliz día para todos. El Padre les bendiga.